Buenos días nuevamente, hermanos. Es un agrado, es una gratitud tremenda poder enseñarles nuevamente la palabra de Dios y enseñarles también un tema tan grande, tan importante como lo es el discipulado. Así que hoy día vamos a estar hablando sobre el discipulado, lo cual es un tema fundamental también en la iglesia. Quiero que oremos para comenzar. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú eres y por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, porque nos permites ahora abrir tu palabra y ser edificados en ella. Te pedimos, Padre, que el Espíritu haga una obra en nosotros para que podamos aprender, para que podamos también aplicar esto en nuestra vida y que tú nos hables. En el nombre de Jesús, amén. Quiero comenzar, antes de mencionarte el texto que vamos a estar estudiando, con una historia. Había un hombre que tenía un maestro. Por tanto, este hombre se hacía llamar discípulo. Él había decidido seguir a su maestro por sobre toda cosa. Hasta si incluso el maestro tenía que ir a la muerte, el discípulo iría a la muerte. El asunto es que a este maestro se le inculpó de un crimen muy grande, muy grave, y lo tomaron preso. Así que todos los discípulos se fueron y lo dejaron, lo abandonaron. Pero este hombre, de alguna forma, intentó seguir a su maestro y una mujer lo encuentra y le preguntó si él era del mismo grupo de ese hombre que ahora estaban condenando a muerte. Y él le dice que no sabía de qué estaba hablando. Así que pasa el tiempo, pasan los minutos y llega otra mujer y le dice: oye, tú eras un discípulo de ese que estamos condenando a muerte. Y él le dice: no, yo no conozco a ese sujeto. Y este discípulo, se preguntaba cómo era tan evidente que todos se dieran cuenta de que él era discípulo. ¿Acaso como si anduviera con un cartel gigantesco en su espalda que dijera: discípulo del condenado a muerte? ¿Y qué pasó? Se acercó por tercera vez, ahora no solamente una persona, sino que un grupo, y le dijeron: tú eres discípulo de ese que estamos condenando a muerte. ¿Por qué? Porque hablas igual que él. La forma en la que hablas, cómo te expresas, cómo te mueves, cómo mueves las manos, cómo haces todo, es igual a él. Tu cara, todo. Eres semejante a ese que estamos condenando a muerte. Y el discípulo se dio cuenta de que se había convertido en una copia de su maestro. No se había dado cuenta, pero era una imitación buenísima de su maestro. El discípulo dijo: lo están condenando a muerte, a él estoy en peligro. Tuvo miedo, así que comenzó a expresarse de otra forma, para que dijeran: él no es discípulo porque habla de otra forma. ¿Qué hizo? Comenzó a maldecir. Comenzó a maldecir y dijeron que es algo que un discípulo de este maestro nunca hubiera hecho. Así que dijeron: este maldice, no se parece tanto al condenado a muerte. Nos equivocamos. Tú eres un discípulo, así que sigue tu camino, disculpa. Y lo dejaron. El discípulo del que les hablo es Pedro, muchos ya se dieron cuenta, y el maestro del que les hablo es Jesús. Y Pedro había logrado parecerse tanto a su maestro que era evidente que él era un seguidor de Jesús. Él era un seguidor de Cristo. Él era un cristiano. Y era evidente, se notaba. Así que para librarse de esta acusación de que tú eres cristiano, él maldijo. Y luego de esto se apartó y dice la Biblia que lloró amargamente. Él había hecho algo horrible, se había dado cuenta de eso y se dio cuenta de que era un discípulo terrible y que necesitaba prácticamente volver a comenzar toda su tarea. ¿Cuál era su tarea? Ser un imitador de Cristo. Y esa era su tarea, ser un imitador de Cristo. Así que nosotros ahora vamos a ir a Efesios, libro de Efesios, carta, en verdad, de Efesios, que escribe Pablo a esta iglesia,
Y luego de enseñarles varias cosas, enseñanzas sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros, pecadores, Él dice lo siguiente en el versículo 1. Así que vamos todos para allá, Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Así dice el versículo, vamos a leer más después, pero vamos a comenzar con este. Si Cristo vino al mundo, fue a mostrar una cosa, el amor. Y Dios muestra el amor a través del amor al prójimo. Él nos une ahora como iglesia a través de la sangre que derrama Él en la cruz para que ahora seamos un solo cuerpo, para que ahora seamos una sola iglesia y tengamos una tarea. Amar a Dios, bien. Amar al prójimo, bien. Pero tengamos una tarea, una gran comisión que es hacer discípulos. Jesucristo cuando vino hizo discípulos. ¿Qué haría un imitador de Jesucristo? Hacer discípulos. Si queremos ser imitadores de Cristo, entonces tenemos que hacer lo mismo que Él hizo. Entonces un cristiano, si tú eres cristiano, ojo con esta definición, un cristiano es una persona que está siendo imitadora de Cristo y ayudando a otros a ser mejores imitadores de Cristo. Y de alguna forma todos hacemos discípulos, todos. Cuando estamos mostrando nuestra vida, cuando estamos mostrando nuestro estilo de vida a otra persona y vemos que esa persona nos ve como un referente, o quizá pasa lo opuesto, nosotros vemos a otro como referente. Por ejemplo, un hijo pequeño ve a su padre como al que tiene que seguir y comienza hasta a caminar igual. La madre primeriza ve a la madre que tiene años, que tiene sabiduría, que ya ha pasado por todo y dice yo quiero ser como ella, que lo ha hecho bien. El joven busca parecerse al adulto que tuvo una buena juventud. El estudiante, el buen estudiante, busca llegar a tener un conocimiento tan grande como el de su maestro que admira, el buen estudiante. Y podemos seguir con otro tipo de ejemplos. El revolucionario busca seguir el ejemplo de este revolucionario histórico y comienza hasta a vestirse como él, hasta a hablar como él, hasta a tener las mismas frases que él. El rockero comienza también de alguna forma a vestirse como la gente de sus bandas, a hablar como esa gente, a tomar lo mismo que ellos, a comer lo mismo que ellos. La mujer que está preocupada mucho de su imagen, de su pelo, comienza a ver a otras mujeres como referente y dice, yo me quiero maquillar como ella. Ella dice, yo me quiero vestir como ella. Ella va a la peluquería y dice, quiero que me cortes el pelo como esta mujer, como este modelo. Y se comienza a transformar en otra persona. Y se puede seguir toda la mañana con esos ejemplos. El asunto es que todos buscamos de alguna forma parecernos a algún otro. Todos queremos ser imitadores de algo. Y la pregunta es, ¿a quién busca parecerse el cristiano? Y la respuesta es sencilla. Cristiano, bueno, la palabra deriva de Cristo. Entonces el cristiano debiese querer parecerse, debiese anhelar parecerse y ser igual a Cristo. Que toda su forma de andar en la vida sea como Cristo anduvo. Que como habla sea como Cristo habló. Que como enseña como Él. Que ora como Él. Que hasta se viste como Cristo lo haría. Que trabaja como un Cristo lo haría, que sufrió y que está dispuesta a sufrir como Cristo sufrió. Y puedo ser más extremo todavía, que está incluso hasta a morir como Cristo murió. Y tú me dices, bueno, hasta ahí llegamos. No puedo hacer más que eso. No. Hay una cosa más todavía. Hay una cosa más todavía que es más importante que todo esto junto. Un discípulo de Cristo podría estar hasta dispuesto a tener la misma relación que tuvo Cristo con el Padre, a tener esa misma
relación que Él tuvo. Yo puedo incluso morir en una cruz, pero si no tengo esa relación con Dios, no sirve de nada. Lo importante es que tú tengas esta relación donde tú puedes orar a Dios y decirle, Padre mío, y sentir cómo Él te responde y te dice, Hijo mío. La relación con Dios es más importante que cualquier cosa que hagas. El objetivo de la muerte de Cristo es que tú tuvieras ahora una relación con el Padre. Ese es el objetivo, una relación eterna con Dios. Esa relación es nuestro todo. Ahora hemos sido reconciliados. Y yo no puedo tener una verdadera relación con Dios si no he sido reconciliado. Jesucristo, Cristo, el Señor, es el que me ha llevado a ser ahora reconciliado con Dios. Él cargó el peso del pecado, Él pagó todas mis transgresiones, Él puso su justicia perfecta en mí para que ahora yo pueda tener una relación con Dios. Solamente a través de Cristo puedo tener una relación con el Padre. Solamente a través de Él puedo comenzar a tener una relación con el Padre, comenzar a tener una relación con Él. Pero la pregunta es, ¿cómo profundizo? ¿Cómo me adentro en esta relación? ¿Cómo soy un mejor hijo, un mejor siervo, un mejor amigo, un mejor todo para Dios? Y erróneamente pensamos que tenemos que hacer cosas y más cosas. Si predico más, seré más como Cristo. Si voy más a la iglesia, si estudio teología, si soy pastor, si soy maestro, si soy misionero, seré más como Cristo. Erróneamente pensamos eso. Y la respuesta es que yo puedo tener una mejor relación, una relación más profunda con el Padre a través de Cristo. Comenzamos a través de eso, continuamos a través de Cristo, terminamos a través de Cristo. El Espíritu Santo me lleva a conocer más a Cristo y Cristo me lleva a estar más cerca del Padre. Jesucristo es el que me salva, Jesucristo es el que me sana, Jesucristo es el que me resucitó, Jesucristo es el que me restaura, es el que me reconcilia, el que me hace tener una relación más fuerte con Dios, que me hace estar cada día, cada paso más cerca de Dios. Por lo tanto, si yo quiero estar más cerca de Dios, tengo que estar más cerca de Cristo. Soy repetitivo, ser como Él. Buscaremos entonces conocer más ¿a quién? A Cristo. Y esto nos llevará a estar más cercano al Padre. Soy repetitivo, sí. Buscaremos ser más como Cristo. Entonces la pregunta es, ¿quieres ser más como Cristo? ¿Quieres tú, que estás ahí sentado, ser más como Cristo? Entonces pasa tiempo con Él. Y no te darás cuenta y comenzarás a andar como Él anduvo, a hablar como Él habló, a responder como Él, a tener una relación con Dios como Él la tuvo, siendo Dios. Y no te darás cuenta y comenzarás a ser como Pedro, que era evidente que era un discípulo de Cristo. Entonces tenemos que agotar todos los recursos para ser mejores discípulos. Nuevamente, el versículo 1 de Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, claro, yo tengo que ser más como Cristo. Y el problema es el siguiente. A Jesucristo lo conozco a través de la Biblia. Eso es una bendición, es algo único. Yo te digo, el problema es esto. El problema es que esto es complicado. El problema, de hecho, es que esto es una traducción. La Biblia fue escrita en griego, en hebreo y arameo. La Biblia es compleja, necesitamos que se nos esté enseñando, que estemos siendo corregidos en ella. Hay dudas, hay cosas extrañas en todo esto que necesitan que alguien me las explique. Necesito un maestro, un discipulador. Entonces pensamos,
Bueno, pastor, muéstranos a Cristo. Bueno, predicador, enséñanos a Cristo. Y claro, sí, la tarea del maestro, del predicador es mostrar a Cristo. ¿Y la tuya? Y tú dices, no, la mía es ver a Cristo. Pastor lo muestra, yo lo veo. No. El pastor muestra a Cristo, tú también. Tú también. No basta con ver a Jesucristo, sí, eso es necesario. Pero además tienes que proclamarlo, además tienes que enseñarlo, además tienes que predicarlo. Tienes que estar al menos a alguien. Mira, a uno, mostrándole a Jesucristo, porque todos tenemos la tarea de hacer discípulos, de ser y de hacer discípulos. Entonces, el propósito de toda esta enseñanza es que salgamos motivados a discipular y a ser discipulados. Ese es nuestro propósito. Entonces, la pregunta es, ¿qué es esto de discipular? Y yo te lo voy a resumir en una frase que te voy a estar repitiendo constantemente. Discipular es pasar tiempo con un creyente para enseñarle cómo andar como Cristo anduvo, en amor, en luz y en sabiduría. Discipular es pasar tiempo con un creyente para enseñarle cómo andar como Cristo anduvo, en amor, en luz y en sabiduría. Y el fin de esto es que crezcan espiritualmente, no que yo sea reconocido, no que tú digas, sabes que estoy haciendo discipulado y tengo más discipulados que otros. No, el fin es que la persona que vayas a discipular sea más grande, crezca más y esté más cerca de Dios. Y el método es reunirse y enseñar. No es algo muy difícil de memorizar, el método es reunirse y enseñar. No hacemos discípulos online. Siempre es presencial. ¿Por qué? Porque más que enseñar materia, yo simplemente puedo llamarte y estudiemos un libro y eso, y que te lo aprendas. No. Más que enseñar materia, nosotros enseñamos un estilo de vida, como Cristo anduvo. Que tú andes como Jesús anduvo y como Dios es. Y a través de la Biblia poder mostrarte esto, a través de la Biblia poder mostrarte esto y a través de toda mi vida. Para que sea más semejante, para que sea discípulo más semejante al Maestro. Y el objetivo, insisto, no es que se parezcan a mí, no es que se parezcan al discipulador, sino que se parezcan al que el discipulador quiere parecerse, que es a Cristo. Ese es el objetivo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y querré parecerme a Cristo porque soy su hijo amado. ¿Qué hizo Cristo por mí para que yo quiera ahora parecerme a Él? Me amó. Esa es la respuesta. Por tanto, enseñar el discipulado sería también enseñar que Dios te ama. Mira qué sencillo. Dios te ama. Enseñar Romanos 5:8. ¿Qué dice Romanos 5:8? ¿Alguno se lo sabe? Mas Dios muestra su amor en que siendo... ¿Somos pecadores? Hay 4, por lo menos, enseñanzas en ese versículo. Primero, hay un Dios. Ese Dios muestra su amor, bien, pero ese Dios es santo, ese Dios es justo, ese Dios es tremendo, ese Dios es el creador, ese Dios es mi propietario. O sea, ese Dios es al que yo pertenezco. Además de eso, yo soy un pecador. Mas Dios muestra su amor en que siendo nosotros, en que siendo aún pecadores, nosotros somos pecadores, hacemos lo que Dios no nos pide, hacemos lo contrario a lo que Dios nos pide. Somos inmerecedores de que Dios nos perdone, somos inmerecedores de que Dios nos dé un día más de vida. Pero hay una tercera enseñanza. Dios muestra su amor en Cristo. Cristo paga por mí, Cristo me da vida, Cristo me restaura, Cristo me salva. Y hay una cuarta enseñanza que quizá no la ves en este versículo. Yo debo arrepentirme. Yo debo tener fe en esto.
Si yo soy un pecador, para que Dios me perdone necesito pedirle perdón. Si no, ¿cómo Dios me va a perdonar? En otras palabras, enseñar el discipulado es enseñar el Evangelio. Es lo mismo. Ahora, es lo mismo pero no es igual. ¿Cuál es la diferencia? Yo evangelizo al no creyente en el evangelismo. En el evangelismo yo evangelizo al no creyente. En el discipulado yo evangelizo al creyente. Y le muestro nuevamente a Cristo. Pero siempre centrado en eso, en el evangelio. Porque el discipular es pasar tiempo con un creyente para mostrarle cómo Cristo anduvo en amor. En amor. Y el amor es el fundamento de la edificación, del crecimiento, pero también de la salvación. Por amor somos salvos. Ahora bien, tú te preguntas, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto de discipular? Y yo sería dogmático y te diría, tienes que pasar tiempo después de la escuela dominical, en el almuerzo, invitar a otra persona a tu casa a almorzar. Bien, ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que yo también tengo que contextualizar un poco. Quizá el único tiempo que paso con mi familia es el domingo en el almuerzo. Entonces yo lo estaría invirtiendo con otra persona. Ahora bien, hay casos, e insisto con esto, el caso específico va a determinar cómo yo actúe, en que yo tendría incluso que postergar situaciones importantes familiares para estar con una persona, un discípulo que lo necesite. Pero, ¿qué pasa? Considera nuevamente, no puedo ser dogmático en esto, cómo hacer discipulado. Si yo te digo, invita a alguien a tu mesa y tú almuerzas, como es el caso mío con Mónica, los domingos en la casa de tus padres siempre, yo no puedo estar invitando a alguien a una casa que no es la mía. Entonces, ojo con eso. Ahora, suena distinto si yo digo, voy a invitar a mi casa, a mi mesa, a mi familia, a un hermano. Entonces tienes que ver varios temas, contextualiza tu situación. Pero no es necesario que sea simplemente un almuerzo, pero sí que inviertas tiempo. Ahora, ¿por qué te digo tiempo? Y de hecho el versículo al final comienza a hablar de este tema del tiempo, o sea, el texto largo al final, el capítulo. Porque lo más valioso que tenemos, no todos, pero sí algunos, y lo que más amamos en nuestra vida a veces es el tiempo. Y en el discipulado mostramos amor en que estamos dispuestos a sacrificar incluso esa cosa que tanto amamos como es el tiempo. Por eso yo digo, el discipulado es pasar tiempo con un creyente para enseñarle cómo andar como Cristo en amor. Y el amor es una dádiva. ¿A qué me refiero con esto? Que el amor es dado. El amor es un regalo. El amor no se compra. El amor yo lo entrego. El amor es cuando yo busco el bienestar de otra persona para que crezca. O para que esté bien simplemente. Pero en el caso del discipulado, yo hago el discipulado porque amo al discípulo para que él crezca espiritualmente. Y por eso soy capaz hasta de invertir tiempo en eso. Soy capaz de dar hasta lo que no tengo por el otro. Por tanto, este discipulado me va a llevar a, claro, pasar tiempo con otro para que crezca espiritualmente, y eso se demostrará en que yo voy a conocer al discípulo. Si tú estás discipulando a alguien y te das cuenta que no lo has conocido, eso no es un discipulado. Simplemente estás enseñando doctrina. Tienes que conocer al discípulo y que él te conozca a ti. Buscar conocer sus necesidades. Buscar conocer cada vez más esas cosas en común que tienen y mostrarle siempre a Cristo como ese sacrificio que fue por ti y que ahora el discípulo lo ve en su discipulador, el discipulador lo ama.
Eso es una pieza que no puede faltar en el discipulado. Y podemos tener varias metodologías. Yo te mencioné una, claro, invita a almorzar a tu discípulo y pasa tiempo con él. O sal a caminar con esta persona. Obviamente, con un tema en común. O también puedes tener un grupo pequeño entre tu familia y otra familia, y cercana a tu casa quizá, y juntarte un día en la semana y leer la palabra, comentarla y orar. Y quizá compartir alguna otra cosita. O también pueden salir a evangelizar. Evangelizar a la calle, evangelizar a una persona que conocen a ambos, quizá, o un desconocido. Y de paso también ir conversando sobre qué, sobre lo que están haciendo, el evangelio. Conversar sobre eso, pero a lo que voy es que siempre cada metodología que tomes para pasar tiempo con alguien tiene que ser centrada en el evangelio. Nosotros caemos en el error de pensar que porque son creyentes, ahora necesitan estar aprendiendo otras doctrinas. No hagas eso, a menos que sea de provecho, para profundizar en el evangelio. Yo debo entender que cada historia de la Biblia, cada historia, por ejemplo, del Antiguo Testamento, apunta a Cristo. Me muestra un modelo de una persona santa o de una persona pecadora que no debo seguir para ser como Cristo o que debo seguir para ser más como Cristo, pero que siempre es perfecta en Él. La ley del Antiguo Testamento me muestra cómo yo debo ser perfecto para Dios, debo ser santo como Dios es santo, pero no puedo serlo, soy insuficiente para eso. Así que necesito a alguien que sea santo por mí. Y ese es Jesucristo. Cuando yo leo el Nuevo Testamento, por ejemplo, puedo leer el Sermón del Monte, Mateo 6, de ahí en adelante. Pero, Mateo 5. Pero yo puedo ver en ese Sermón del Monte que hay una frase que vuelca todo lo que está enseñando, porque ese te enseña muchas cosas. Ese sermón te enseña mucha moral, cómo debes comportarte ahora, cómo debes ser en tu humildad, en tu mansedumbre, en tu forma de incluso de dar limosna, de hacer cualquier cosa. Pero hay una frase que dice que tú tienes que ser santo como Dios es santo. Y es lo mismo de la ley. El Sermón del Monte me lleva a darme cuenta de que yo soy una persona insuficiente frente a Dios, pero que Dios es suficiente. Que Cristo es suficiente y Él me hace suficiente a mí para Dios. Pero yo solo no puedo. Por tanto, el discipulado debe ser ese llamado constante y repetitivo. Tú te das cuenta que muchas de las cosas que yo te he estado diciendo son repetitivas. Es un llamado constante y repetitivo a la insuficiencia mía o a la insuficiencia del discípulo y a la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente. El discipulado es esto. Ahora que eres cristiano, debes hacer esto y debes hacer esto y debes hacer esto otro. Pero no puedes. Eres insuficiente, eres pecador y quizá lo haces simplemente para gloria tuya, no para gloria de Dios. Entonces necesitamos, siendo cristianos ya, de la gracia de Dios nuevamente, del perdón de Dios nuevamente, de su salvación nuevamente. Ya hemos sido salvos, pero necesitamos siempre estar recordando eso, estando siendo fortalecidos en eso. Entonces, cuando yo discipulo, lo que hago es que le digo a mi discípulo, tú no puedes. Mira, el peor discipulado de la historia. Le digo al discípulo, tú no puedes, tú eres incapaz, tú frente a Dios eres un pecador, tú deberías estar en el infierno, pero has sido salvado por Cristo. Y puedes caer, pero Él te va a perdonar nuevamente. Y puedes pensar que Dios te ha abandonado, pero Él no te ha abandonado. Él está siempre. Y lo que debes hacer ahora es recordar que Dios te ha salvado y darle gloria a Dios por siempre. Eso es lo que debemos hacer en el discipulado, que ellos crezcan para gloria
de Dios. Ahora ya, seamos más prácticos. Supongamos que ya, nuevamente, tú estás haciendo un discipulado y te preguntas, ¿qué debo hacer? ¿Qué debe contener un discipulado? Debe contener lo siguiente: conocimiento de la palabra, comunión, estímulo, alentarte a hacer el bien, corregirte de hacer el mal, corrección, confesión de pecado, oración. Y si te das cuenta, eso es la vida rutinaria de un cristiano. Si eres cristiano, debieses estar viviendo en eso. Si estas cosas, el modelo de vida de oración, de comunión, de corrección, de confesión de pecado, no es tu estilo de vida, no eres cristiano. Entonces tu vida debe estar centrada en el conocimiento de la palabra, en la corrección, en la confesión de pecado, en la oración, en estimular a tu hermano a buscar el bien y dar gloria a Dios. Y quiero que leamos el segundo versículo. Quiero que pasemos al versículo 8. El versículo 2 nos cuenta que debemos andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí está el primer tema. Versículo 2, debemos andar en amor. Versículo 8 dice así, y voy a leer hasta el 10. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y sabiduría, comprobando lo que es agradable al Señor. Andad como hijos de luz. El discipulado es pasar tiempo con otro creyente para mostrarle, para enseñarle cómo andar como Cristo anduvo, en amor, en luz y en sabiduría. Yo antes era una persona que andaba en tinieblas. Te muestro el ejemplo de un pecador modelo. Yo era una persona que andaba en tinieblas, pensando que estaba vivo, pero estaba muerto. Y Cristo me ha dado a conocer la luz. Y Cristo me dijo, yo soy la luz del mundo. Él dice así en Juan 8, yo soy la luz del mundo. Él es el encargado de mostrarme, de revelarme cómo es el Padre. Él me muestra el amor de Dios, Él me muestra el poder de Dios, me muestra la gracia, me da lo inmerecido a mí, me muestra su misericordia, no me da lo que yo merezco. Él me muestra que Él es el camino, la verdad y la vida. Él me muestra que Él es el camino para que yo sea salvo. Por eso dice, antes, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz. Y lo que debemos hacer es ser luz en todo momento. Cuando el viernes nos juntamos con Mónica, con unos hermanos de otras iglesias, en una casa, éramos 7 en total. Entonces tuvimos harto tiempo para compartir. Hablamos harto, pero al comienzo, el hermano que oró, antes de comenzar toda esta junta que tuvimos, porque éramos todos creyentes, dijo en un momento, Señor, que lo que hagamos esta noche sea para tu gloria. Y claro, dijo otras cosas y después dijo amén. Bien. Y todos dijimos amén. Y yo le dije al hermano, mi amigo que estaba al lado mío, oye, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que todo sea para la gloria de Dios? Y finalmente la respuesta, y uno puede pensar en hacer muchas cosas, la respuesta para eso era Cristo. A través de Cristo podemos dar gloria a Dios nuevamente. A través de Cristo nos debemos mantener unidos al Padre y debemos mantenernos unidos a Él. Somos como una rama de un árbol que no puede soltarse de ese árbol. Es como cuando Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. No dejes nunca
de permanecer unido a mí. Y es lo que necesitamos siempre, permanecer en Cristo. No solamente al comienzo, sino que en todo tu discipulado permanecer en Cristo. Cuando tú plantas una semilla, le echas agua. Cuando ves que comienza a brotar, le echas agua. Cuando ves que ya es una planta más o menos grande, le echas agua. Cuando ves que ya es un árbol, le echas agua. Cuando nosotros comenzamos a crecer, crecemos gracias a Cristo. Cuando seguimos creciendo toda nuestra vida, necesitamos de Cristo. Cristo es el agua que necesitamos en toda nuestra vida. Él dice en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que necesitamos para ir creciendo solamente me la da Jesucristo. Si tú quieres discipular sin Jesucristo, no va a funcionar. Ahora bien, el texto dice al final, en el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Cuando yo estuve en el verano en un campamento de niños, y hubo una noche en que estábamos haciendo una actividad allá en el gimnasio, ya eran más de las 10, y entonces estaba todo bien oscuro. Entonces se cortó la luz, o como creo que se dice, se cortó la corriente, la energía. La energía, ¿cierto? ¿Sí? Se cortó la energía. Y nos quedamos todos a oscuras. Y nadie sabía entonces lo que había pasado. Entonces, ¿qué hicimos todos? Agarramos nuestros celulares, todos, e inmediatamente iluminamos a los niños. Inmediatamente les dimos luz a ellos. Los niños no podían en ese tiempo, en esa hora, andar con el celular, sino que se los reteníamos para que se centraran en lo que estábamos enseñando. Así que nosotros teníamos los celulares y teníamos la tarea de darles luz a ellos, para que comprobaran que lo que iban a pisar no fuera algo que no debían pisar, para que comprobaran que lo que iban a tocar al lado no fuera otra persona y no la golpearan. Entonces teníamos esa tarea de darles luz para que ellos comprobaran lo que pasó. Ahora, te quiero contar otra cosa que pasó en ese momento. Había un niño que había ido al baño en ese momento en que se cortó la luz. Y claro, se cortó la luz y quedó completamente oscuras, a 100 metros del gimnasio, y que tenía que pasar por un camino de tierra. Ahora, imagina que ese niño hubiera quedado solo. En este caso no había quedado solo, había quedado con un consejero que lo estaba cuidando y él le pudo dar la luz. Pero imagina que hubiera quedado completamente solo, sin nadie que le diera luz. Este niño hubiera tenido que salir del baño solo, arriesgando golpearse, hubiera tenido que hacer todo ese camino solo, arriesgando caerse en un hoyo, arriesgando golpearse con algo, arriesgando caerse, golpearse con una roca y morir. Pero tenía de alguna forma una luz. Cuando nosotros iluminamos a todos los niños, a mí me sorprendió cómo de partida estábamos todos unidos dándoles luz, y además cómo ellos se quedaron tranquilos, mantuvieron una calma ejemplar, y nadie sabía por qué se había cortado la energía, pero ellos se quedaron tranquilos porque tenían luz, no había nada que temer. Entonces nosotros en toda nuestra vida también tenemos que entender que necesitamos esta lámpara que tiene que estar a nuestros pies para que nos muestre el camino, para que comprobemos en verdad que lo que estamos pisando es lo que debemos pisar, que estamos andando como Cristo anduvo. Entonces ya hay un tercer aspecto del discipulado, que es el último, te lo voy a mencionar bien rápido, que es la sabiduría. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Discipular hace bien al discípulo, pero también me hace bien a mí. Leer la palabra hace bien al que la está escuchando, pero también me hace bien a mí. Hace bien a Dios, da gloria a Dios, me hace crecer a mí, es bueno para Él, es bueno para mí, es bueno para la iglesia, es bueno para todos. Discipular es bueno, discipular es sabio. Y es lo que debemos hacer. Es acertado hacer discípulos. Es para provecho de tu vida hacer discípulos. Y es lo que Dios nos pide. Ahora, ¿qué pasa si ustedes dicen, es que yo no tengo tiempo para ser discípulos? El versículo dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. ¿Y si no tengo tiempo? ¿Y si no tengo tiempo? ¿Y si no puedo hacer discípulos? Tengo que centrarme en ser fiel en lo que Dios me ha dado. Que es, por ejemplo, el caso que me pasa a mí. Yo no tengo todo el tiempo para estar con toda la iglesia y hacer discípulos y darles consejería a todos y que todos tengamos su discipulado. No tengo todo ese tiempo porque trabajo y hago un montón de cosas en la semana. Pero tenemos que entender también que Dios nos ha dado, por lo menos a todos, a un discípulo. Y por eso el texto sigue mencionando a un grupo de personas en específico. Y en el versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y comienza a decir algo bien interesante. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Hay una prioridad en tu vida. Si Cristo te ha dado una esposa y no te ha dado tiempo quizá para discipular a otro, tu prioridad en este caso va a ser tu esposa. La persona a la que vas a discipular va a ser tu esposa. Si eres mujer, a tu esposo. Esa es la persona que debes discipular, esa es la persona que debes estar siempre mostrándole a Cristo. En segundo lugar están tus hijos. Tú puedes seguir con el texto y puedes darte ya en segundo lugar, recién están los hijos. Si tienes el tiempo también, por favor, discipula a tus hijos. El maestro no es suficiente. Ellos necesitan que tú los estés discipulando constantemente. Así que los casados tienen por lo menos a alguien a quien discipular. Los solteros pueden ampliar este rango. Si tienes un novio, claro, tienes una misión importante ahí de discipular al novio y viceversa, de discipular a la novia. Pero si no tienes todavía una novia o un novio, tu rango se aumenta todavía y puede ser de bendición ahí para toda la iglesia. Pero considera esto. Si no tienes a nadie a quien discipular y estás casado, estás equivocado. Tienes a alguien a quien discipular, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Si no tienes esposa, a tus hermanos, a tu familia. Y puede también llegar hasta la iglesia. Pero siempre priorizando eso. Siempre la prioridad va a ser eso. Y considerar también que todo este crecimiento tiene que tener el núcleo, el centro de la Escritura. Y eso nos va a dar crecimiento como iglesia. Eso va a ser de bendición para toda la iglesia. Y eso, más allá de ser de bendición para toda la iglesia, va a dar gloria a Dios. Por tanto, yo podría decir que el discipulado es pasar tiempo con otros creyentes. Y con esto termino. Discipulado es pasar tiempo con otros creyentes para enseñarles, para mostrarles cómo Cristo anduvo en amor, en luz, en sabiduría, en amor, en luz, en sabiduría, para gloria de Dios. Ese es el propósito, ese es mi fin, ese es mi comienzo y ese debe ser también mi todo. Que yo a través de Cristo puedo darle gloria a Dios en el discipulado. Así que oremos para ya terminar con esto. Gracias, Señor, porque a través de la enseñanza de tu palabra podemos entender que no estamos solos, que tenemos a
a Cristo de nuestro lado, que Él, Padre, nos está mostrando cómo podemos ser más como Cristo. Ayúdanos, Padre, a crecer en esto espiritualmente y a darte gloria en todo. En el nombre de Jesús, amén.